Hola, exploradores del cerebro. ¿Están listos para desvelar otro de los grandes misterios que guarda nuestra mente? En episodios anteriores de este canal, hemos alucinado juntos analizando la increíble plasticidad de nuestra materia gris, esa danza incesante de las neuronas y la manera tan compleja en la que se van tejiendo cada uno de nuestros pensamientos. Pero el día de hoy vamos a dar un paso más allá y nos vamos a adentrar en un terreno que desafía la lógica convencional y que nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Dónde está exactamente el límite entre la genialidad y lo extraordinario? Imaginen por un momento la siguiente escena: una persona que es capaz de memorizar la guía telefónica de una ciudad entera, incluyendo todos los números y cada uno de los nombres, con tan solo una lectura. O piensen en alguien que, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, de repente y sin previo aviso, desarrolla la capacidad de dibujar ciudades extremadamente complejas desde su memoria, con una precisión que solo podríamos calificar como fotográfica. ¿Les suena esto a una historia de ciencia ficción o a una película de superhéroes? Pues no lo es en absoluto. Se trata de casos reales y documentados de lo que en el ámbito científico conocemos como savants. Probablemente, el caso más famoso y reconocido a nivel mundial sea el de Ken Peek, quien fue la inspiración real para crear el personaje de Raymond en la famosa película Rain Man. Ken Peek era un hombre verdaderamente asombroso que, curiosamente, no podía realizar tareas tan sencillas como abrocharse los botones de una camisa por sí mismo. Sin embargo, este mismo hombre tenía la capacidad de recitarte de memoria el contenido completo de 12.000 libros. No solo eso, sino que podía reconocer cada código postal de los Estados Unidos y determinar instantáneamente la mejor ruta posible entre dos puntos cualquiera del país. Su cerebro funcionaba como una biblioteca andante, una base de datos infinita. Pero, al mismo tiempo, su interacción social representaba un desafío inmenso y necesitaba ayuda constante para las tareas más cotidianas de su vida. Por otro lado, tenemos el caso de Stephen Wiltshire, a quien muchos apodan con justicia como la cámara humana. Stephen es un artista con autismo que posee un don que parece sobrenatural. Puede sobrevolar una ciudad desconocida en un helicóptero una sola vez y, después de ese breve trayecto, es capaz de dibujarla completa desde su memoria. Sus obras incluyen miles de edificios representados con detalles arquitectónicos perfectos. Es realmente una locura. Sus dibujos son tan increíblemente precisos que, al verlos, parecen fotografías aéreas capturadas por un satélite y no trazos realizados por una mano humana. Estos individuos nos dejan con la boca abierta debido a sus habilidades, pero cuando los científicos analizan sus casos, encuentran un patrón que se repite casi constantemente. Sus dones suelen venir acompañados de otras dificultades significativas. A menudo, estas personas son diagnosticadas con trastornos del espectro autista o presentan dificultades notables en la comunicación, la interacción social o la autonomía personal. Es como si el cerebro humano, al potenciar una habilidad específica de forma sobrehumana, tuviera que desconectar o reconfigurar otras áreas para equilibrar la carga. Por esta razón, muchos investigadores se han preguntado durante décadas si estas habilidades asombrosas tienen que pagar inevitablemente un precio. Pero aquí es donde surge la gran pregunta, esa que nos quita el sueño a muchos científicos y curiosos del comportamiento humano: ¿y si no siempre fuera así? ¿Y si existieran personas en este mundo con estas habilidades alucinantes, pero sin ninguna de esas compensaciones negativas que acabamos de mencionar? ¿Sería posible que alguien tuviera el cerebro de un Ken Peek o de un Stephen Wiltshire, pero al mismo tiempo disfrutara de una vida social plena, una inteligencia general sobresaliente y no tuviera ningún diagnóstico asociado? En otras palabras, ¿existen realmente los savants que no pagan el precio por su genialidad? ¡Qué pregunta tan potente, ¿verdad? Esta interrogante nos conduce directamente al corazón de uno de los debates más fascinantes de toda la neurociencia moderna. Para poder entenderlo con claridad, primero tenemos que desenmarañar dos conceptos que a menudo solemos confundir: el concepto de savant y el concepto de niño prodigio. Como ya pudimos observar con los ejemplos de Ken Peek y Stephen Wiltshire, la característica central y definitoria de un savant es poseer una habilidad extraordinaria y muy específica que contrasta de forma muy fuerte con un deterioro general en otras áreas cognitivas o del desarrollo. Imaginen por un momento que su cerebro es una supercomputadora. En el caso de un savant, es como si un programa informático específico, por ejemplo uno llamado cálculo de fechas exactas o memoria fotográfica de mapas, funcionara a una velocidad y con una capacidad de procesamiento inimaginables para el resto de los mortales. Sin embargo, mientras ese programa vuela,
El sistema operativo principal de la computadora o los programas dedicados a la interacción social o a la planificación diaria están mucho más limitados o simplemente no están instalados. Las habilidades de un savant pueden manifestarse de diversas formas muy sorprendentes. Una de ellas es el cálculo de calendarios, que consiste en saber exactamente qué día de la semana fue o será cualquier fecha en un rango de miles de años en el pasado o en el futuro. También encontramos la habilidad musical extrema, personas capaces de tocar piezas sumamente complejas de oído después de haberlas escuchado una sola vez o de componer música brillante sin haber recibido jamás formación formal. Otros destacan en la habilidad artística, siendo capaces de dibujar o esculpir con un realismo que resulta asombroso, o en la habilidad matemática, realizando cálculos con cifras gigantescas en cuestión de segundos. Finalmente, está la habilidad mnemotécnica, que les permite memorizar listas interminables de números, libros enteros o mapas detallados con una precisión que resulta abrumadora. Lo más intrigante de todo esto es que, en una gran cantidad de casos, el savantismo aparece en personas que ya tienen trastornos del espectro autista o que han sufrido algún tipo de lesión cerebral. Las estadísticas nos dicen que alrededor del 10% de las personas con autismo presentan alguna habilidad savant, mientras que en la población general este fenómeno es extremadamente raro, ocurriendo en menos del 1% de las personas. Aquí es donde la ciencia se pone su traje de detective. No existe una única explicación definitiva para esto, pero hay varias teorías e hipótesis cerebrales que intentan arrojar algo de luz sobre el fenómeno. Una de las más populares es la teoría del hemisferio cerebral derecho compensatorio. Esta idea sugiere que en algunas personas el hemisferio izquierdo del cerebro, que normalmente asociamos al lenguaje, a la lógica secuencial y al pensamiento abstracto, funciona de una manera atípica o está subdesarrollado. Para compensar esta situación, el hemisferio derecho, que se vincula con la percepción espacial, el reconocimiento de patrones y la memoria visual y auditiva, se desarrolla de una forma hipertrofiada, casi como si estuviera sobrecargado de energía. Es como si una parte de tu cerebro se dedicara exclusivamente a compensar lo que le falta a la otra mitad, volviéndose extremadamente buena en su campo de acción. Por ejemplo, Stephen Wiltshire y su increíble memoria visual podrían estar utilizando un hemisferio derecho extraordinariamente activo para lograr sus hazañas. Otra posibilidad es la hipótesis del acceso directo a la información cruda. La gran mayoría de nosotros filtramos de manera inconsciente una cantidad masiva de información sensorial cada segundo. Nuestro cerebro es un maestro absoluto en descartar todo lo que considera irrelevante para que podamos concentrarnos en lo que importa. Pero, ¿qué pasaría si el cerebro de un savant no filtrara la realidad de la misma manera? Estas personas podrían tener acceso a un nivel mucho más crudo de información sensorial o de memoria. Para nosotros, ese volumen de datos sería algo abrumador y caótico, pero ellos lo procesan de una forma única que les permite notar patrones o detalles minúsculos que a todos los demás se nos escapan por completo. Imaginen que intentar recordar cada palabra de un diccionario fuera para ustedes una tarea titánica y casi imposible, pero que para ellos fuera algo tan sencillo como hojear una revista en una sala de espera. También se habla de una conectividad neuronal atípica. Esto significa que las redes neuronales en el cerebro de los savants podrían estar cableadas de una forma totalmente distinta a la habitual. Podrían tener muchas más conexiones en ciertas áreas específicas que sustentan sus habilidades especiales, pero al mismo tiempo tener menos conexiones en las zonas que controlan la cognición social. Piensen en esto como si fuera una red de carreteras. Algunas autopistas principales están superdesarrolladas, son amplias y muy rápidas, pero las carreteras secundarias de esa misma ciudad están sin asfaltar, llenas de baches o simplemente cortadas. Ahora, pasemos al otro lado del espectro para hablar del niño prodigio. A diferencia del savant, el prodigio es alguien que demuestra habilidades excepcionales en un campo específico, como la música, las matemáticas o el ajedrez, a una edad muy temprana. Sus capacidades son comparables o incluso superiores a las de un adulto experto, pero lo hacen mientras mantienen un desarrollo cognitivo y social general que es típicamente alto, o incluso superior a la media de las personas de su edad. En el caso del niño prodigio, no hay un precio evidente que pagar en forma de déficit cognitivo o social generalizado. Piensen, por ejemplo, en Mozart componiendo sinfonías complejas a la edad de 5 años, o en Bobby Fischer dominando el mundo del ajedrez a una edad en la que la mayoría de los niños todavía están aprendiendo las reglas básicas del juego. Estos niños no solo sobresalen de forma brillante en su campo de especialidad,
sino que suelen poseer un coeficiente intelectual elevado y se desarrollan de una forma bastante normal en todos los demás aspectos de su vida, aunque es cierto que su pasión y su dedicación extrema a su habilidad pueden hacer que su infancia sea muy diferente a la de los demás. Pero, ¿cómo funciona exactamente el cerebro de un prodigio? En primer lugar, parece haber una combinación entre la predisposición genética y el entorno. Los prodigios a menudo nacen con una facilidad genética para ciertas tareas, pero la clave real es la interacción temprana y constante con ese campo de estudio. Un niño con un talento musical innato que crece en un hogar lleno de instrumentos y recibe instrucción desde que es muy pequeño tiene muchísimas más posibilidades de florecer como un prodigio. Además, sus cerebros parecen desarrollar redes neuronales más eficientes y especializadas en las áreas que son relevantes para su talento a una velocidad que resulta asombrosa. Esto podría implicar un mayor volumen de materia gris en ciertas regiones, o una mielinización más rápida. La mielina es como el aislante de los cables eléctricos, si es de buena calidad y abundante, hace que las señales nerviosas viajen mucho más rápido por el cerebro. También se ha observado una mayor densidad de sinapsis en estos casos. Todo esto se apoya en una plasticidad cerebral extrema. Sabemos que la infancia es una etapa de inmensa flexibilidad para el cerebro. Y el cerebro de un niño prodigio aprovecha esta ventana de oportunidad para moldearse y especializarse de una manera que sería casi imposible de lograr en la edad adulta, especialmente si esa especialización se acompaña de miles de horas de práctica intensa, constante y deliberada. Entonces, volvamos a nuestra pregunta del inicio, ¿existen savants que no pagan el precio? Aquí es donde la cuestión se vuelve verdaderamente interesante. Si nos apegamos a la definición clínica, un savant es, por definición, alguien que tiene una habilidad excepcional acompañada de un déficit cognitivo o del desarrollo. Por lo tanto, bajo esa mirada estricta, un savant que no paga el precio no podría existir, porque sería una contradicción en los términos mismos de la palabra. Si una persona tiene una habilidad extraordinaria pero no presenta esos déficits, la ciencia tendería a clasificarla simplemente como un niño prodigio extremo o, de forma más general, como un genio. Sin embargo, la realidad que observamos en los seres humanos siempre es mucho más compleja y está llena de matices. La línea que separa a un savant de alto funcionamiento de un prodigio extremadamente dotado puede ser, en ocasiones, muy fina y difícil de trazar. Tomemos el ejemplo de Daniel Tamad. Él es capaz de aprender idiomas complejos en tan solo una semana y puede recitar miles de dígitos del número pi sin cometer un solo error. Sin embargo, Daniel también ha sido diagnosticado con el síndrome de Asperger y explica que su forma de entender las matemáticas es única. Él ve los números como si fueran formas, colores y texturas en su mente. Tammed tiene una vida social que podríamos considerar relativamente normal y es un autor de libros muy exitoso, pero sus habilidades siguen estando íntimamente ligadas a una forma muy particular y diferente de procesar el mundo que lo rodea. Es muy posible que los mecanismos cerebrales que dan lugar a las habilidades savant, como ese acceso directo a la información sin filtros o la hiperactivación de ciertas áreas específicas, puedan existir también en formas mucho más leves en personas que no tienen ningún déficit asociado. Estas características podrían ser parte de lo que impulsa el genio o la creatividad excepcional en algunos individuos que no tienen un diagnóstico de autismo o que no han sufrido una lesión cerebral. No serían considerados savants en el sentido clínico tradicional del término, pero estarían compartiendo con ellos algunas de las características más extraordinarias del procesamiento cerebral humano. En última instancia, lo que todo esto nos demuestra es que el cerebro humano es un universo de posibilidades casi infinitas que apenas estamos empezando a comprender. Desde los savants, que nos muestran la increíble capacidad de especialización que puede alcanzar nuestra materia gris, hasta los prodigios, que nos recuerdan constantemente el potencial ilimitado que tienen el aprendizaje y el talento humano. Cada caso particular nos enseña algo nuevo sobre esos códigos ocultos que nos hacen ser quienes somos. Quizás la verdadera excepción a la regla no sea encontrar a un savant que no pague un precio, sino el reconocimiento de que la genialidad y las habilidades extraordinarias se manifiestan en un espectro tan amplio, tan rico y tan diverso como la propia humanidad. En ese espectro siempre habrá algo nuevo que nos deje con la boca abierta y con la mente sedienta de más conocimiento. Si te apasiona explorar los rincones más profundos y misteriosos de la mente humana tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes por el mundo de la neurociencia. Hasta la próxima, exploradores. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.